Introducción. ¿El diablo estaría abandonando Occidente a fines del segundo milenio de la era cristiana? Este puede ser el siglo de la desaparición o al menos del eclipse o de la metamorfosis del infierno, afirmó Roger Caillonis ya en 1974. Entonces, Satanás parecía estar guardado en la sección de utilería teatral para la mayoría de los europeos, inclusive para muchos de los católicos creyentes y practicantes que preferían un cristianismo modernizado, abierto al mundo y más afín al Concilio Vaticano II que a los esplendores trágicos del Concilio de Trento. A mediados del siglo XVI, la derrota de los erasmitas, partidarios de una religión más interiorizada y menos dramática, había dejado el campo libre para 4 siglos con la imagen de un dios terrible en sus designios inconocibles, amo del diablo, pero dispuesto a desencadenar su omnipotencia maléfica para castigar a los pecadores. En los lindes del tercer milenio, la declaración de Roger Caillonis merece ser tenida en cuenta. Rechazada al infierno que vuelve al galope, agregó por otra parte de manera premonitoria. En 1999, la Iglesia Católica definió un nuevo ritual de exorcismos, multiplicó la cantidad de sacerdotes encargados de esa función y reafirmó enérgicamente a través del Papa la realidad de la existencia del demonio. En el otro extremo del campo social y cultural, las sectas satánicas se han establecido firmemente en algunos países, en particular en los Estados Unidos o en Inglaterra. El diablo retorna con vigor. En realidad, jamás ha abandonado verdaderamente la escena desde hace casi un milenio. Insertado estrechamente en la trampa europea desde la Edad Media, el espíritu del mal ha acompañado toda su metamorfosis. Es parte integrante del dinamismo del continente, una sombra negra en cada página del gran libro del proceso occidental de la civilización, del cual Norbert Elias ha sido su teórico, sin plantearse realmente la cuestión del mal y de sus relaciones con la tendencia hacia el bien o el progreso. Pues ese demonio no es solamente de la Iglesia, también representa el aspecto oscuro de nuestra cultura, el antítesis exacta de las grandes ideas que ella ha producido y exportando al mundo entero, desde las cruzadas hasta la conquista del palacio interplanetario. No hay medalla sin reverso, ni progreso sin un precio a pagar. El diablo, cuyo nombre significa el separador en el Nuevo Testamento, encarna el espíritu de ruptura frente a todas las fuerzas religiosas, políticas y sociales que han buscado incesantemente producir la unidad del viejo continente. Por eso parece consustancial con la mutación del universo europeo, parte integrante de un movimiento que es simplemente el de la evolución y el triunfo sobre el planeta de una manera original de ser humano, de una manera colectiva específica de dirigir la vida, de producir esperanza y de inventar mundos. Pero no se puede reducir el demonio de Occidente a un simple mito, ya sea religioso o de carácter laico como en las representaciones románticas francesas del siglo XIX, lo cual de ningún modo significa que sea real o concreto. Mal que mal, le pese a los teólogos cuyo oficio es el de suponer, el historiador que tiene por objetivo comprender lo que mantiene unidas a las sociedades, no necesita de este postulado para apreciar su inminente valor en los efectos de la creencia. Esta última constituye a sus ojos una realidad profunda, pues motiva los actos individuales como las actitudes colectivas. Aun cuando piense íntimamente que el diablo no existe, debe tratar de explicar por qué aquellos que creían en su poder quemaban a las brujas en el siglo XVII, o bien por qué razones hoy se practican rituales satánicos para rendirle culto. Las representaciones imaginarias son objetos de investigaciones como las acciones visibles del ser humano. No se trata de una especie de velo global proveniente de los designios divinos ni de un inconsciente colectivo en el sentido de Jung, sino de un fenómeno colectivo muy real, producido por los múltiples canales culturales que irrigan a una sociedad. Es por suerte de maquinaria oculta bajo la superficie de las cosas, poderosamente activa porque crea sistemas de explicación y también motiva tanto a las acciones individuales como los comportamientos de los grupos. Cada uno es depositario de partes de este saber y de las leyes que lo rigen, lo cual permite comprender lo que le sucede al individuo, es decir, compartir con los otros un sentido común cuyo nombre define precisamente un efecto de unidad. El rumor pertenece a este universo, pues solo tiene importancia porque se propaga conforme a los mecanismos de participación cultural poco evidentes. La representación imaginaria colectiva es viva, poderosa y sin parecer necesariamente homogénea, pues se adapta infinitamente a los grupos sociales, las categorías de edad, los sexos, los tiempos y los lugares. Construida sobre bases comunes idénticas en el marco de la cultura nacional dada, la representación imaginaria francesa difiere, por ejemplo, de la norteamericana y varía además para satisfacer necesidades específicas, distinguiendo así el punto de vista de los jóvenes
suburbanos del de los otros representantes de su generación, pero también distingue las formas de las culturas de los jóvenes franceses en general de las de los adultos, considerando de un modo dado el flujo de una civilización se alimenta de numerosas corrientes diferentes. Con frecuencia se olvida la importancia de las experiencias vividas por cada generación, productoras de flexibilidad, pero también el sentimiento de diferencia con los otros, lo cual da sobre todo sentidos comunes desplazados, variaciones sobre la división nacional. Se puede ilustrar con este sistema flexible de la representación imaginaria colectiva por medio de la imagen de un bosque surcado de canales invisibles que irrigan el mismo conjunto, pero no ofrecen la misma cantidad ni exactamente la misma calidad de ideas y emociones a todos aquellos a quienes comunican, después de pasar por muchos filtros. Tampoco debemos olvidar las contraculturas que niegan o tergiversan los mismos mensajes. Para comprender un sistema tan complejo son indispensables los testimonios más diversos. Los documentos utilizados por el historiador en este campo van mucho más allá de las fuentes manuscritas clásicas de las cuales se nutren. Estudiar la cultura implica no limitar el esfuerzo de las producciones legítimas a los aspectos superiores de la civilización, como las artes mayores o la literatura que representan la gran tradición. La pequeña tradición también existe. Todos los medios de transmisión tienen su importancia, desde el séptimo arte hasta las ilustraciones para niños, pasando por las fotonovelas, las series televisadas, la publicidad o incluso las costumbres de nuestras tribus urbanas, así como el piercing o los signos de pertenencia indumentarios. Las películas policíacas corrientes nos enseñan tantas cosas sobre la evolución de las costumbres como las obras maestras de Murnau, de Dreyer o de Ingmar Bergman, pues todo tiene sentido en el crisol de las tradiciones que cimentan una civilización. Nada es irrelevante ni despreciable para tratar de explicar cómo se levanta el edificio, desde el sótano hasta el granero. Que nadie se asombre de encontrar en este libro a Víctor Hugo, al obispo Jean-Pierre Camus, polígrafo olvidado, prodigioso creador de historias trágicas, ni a todo el cine fantástico, incluyendo a Alfred Hitchcock, el catequismo en imágenes, los autores de cómics, la publicidad comercial o los rumores de la jungla urbana. La cultura es un tejido rico que es necesario considerar desde todos los puntos de vista, pues el mismo individuo nutrido de los clásicos y de la gran música, aficionado al arte ilustrado, ha podido leer en sus primeros años los cuentos ilustrados para niños, escuchar el rock heavy metal, memorizar muchos clichés en el cine o mirando la televisión, codearse con seres muy diferentes a él, consumir productos endiabladamente deliciosos y presentados como tales, y soñar que su ángel de la guarda le saca de un apuro. Negarse a tratar el conjunto sería no querer ver el funcionamiento de la sociedad, desestimar las conveniencias fundamentalmente surgidas de la evolución de las historias activas y aun cuando permanezcan ocultas. Tanto el ser como la cultura son nudos de sentidos que se acumulan para redistribuir la experiencia de los siglos pasados, lo cual hace apasionante la historia y de la sensación de una continuidad en la diferencia característica de cada época. Explicar la figura de Satanás con una definición filosófica o simbólica del mal de todo humano debe afrontar tampoco aporta una clave de interpretación suficiente, salvo para los pensadores deseosos de descubrir una unidad profunda de la naturaleza humana, válida en todo momento y en todo lugar. Un enfoque ontológico semejante no es el de las ciencias del hombre. Además, algunas hijas del diablo no nacieron de la fractura fundamental que en los siglos XVIII y XIX condujo a Occidente a rechazar al demonio cornudo e intentar explorar los meandros de la conciencia, pero también el inconsciente del sujeto, planteando el principal interrogante de las relaciones de este último con el conjunto en el cual se inserta. Como estos investigadores no pueden extraer nada de una ganga de prejuicios y de creencias que los baña con una oleada incesante, al igual que a todos sus contemporáneos, defienden la idea de una relatividad sociocultural constante en los fenómenos estudiados, pero no la manera del cardenal Nicolás de Cuesa en el siglo XV, quien suponía que al término de una vida de trabajo, el sabio podía llegar a admitir que no sabía nada. Esta ignorancia docta condujo a no depositar confianzas más que en la fe frente a los designios incognoscibles de Dios. Tampoco en la manera autoritaria de los grandes sistemas exclusivos de conocimiento, ya se trate de la religión obligatoria del pasado, el laicismo erigido en creencia universal, del positivismo, del cienticismo duro, de los teólogos del progreso e incluso del milenialismo de cierta ecología. Todas las formas de monopolio del pensamiento rechazan completamente al adversario, no sin atribuirle un carácter diabólico de paso. El método, a la vez, más simple y más ambicioso utilizado en esta obra es el de dudar de la manera de Descartes, investigar la carne humana como proponía Marc Bloch, tratar de descubrir los vínculos
secretos que mantienen unidas las complejas maquinarias que constituyen las sociedades, sin juzgar abruptamente ni perder posición en los debates que superan lo objetivo, porque solo tienen una respuesta en la creencia pura, buscando la objetividad a sabiendas de que nada es totalmente ni perfectamente objetivo. De esta manera, reclamo el derecho a las opciones, evidentemente subjetivas, bajo el control de aquellos que aprenden a conocer, pero sin concesión de militantes, secretarios en todos los horizontes, para quienes el dogma hace las veces de